Simplemente apoyas el pulsador, te abre la puerta un poco, que mide 1,20 m por 1 metro de profundidad. En el mismo espacio tengo la placa y tengo la campana. Aquí descubrimos 3 tomas de corriente. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Quiero que me acompañéis mientras vemos todo lo que esconde este bonito proyecto de cocina. Y quiero contarte, voy a empezar hablándote del diseño, colores, acabados que hemos utilizado para este proyecto. Después hablaré un poco del diseño, distribución, pasos, módulos, alturas, sobre todo lo que tiene que ver con ese escamoteable. Terminaré también hablándote de la encimera y de un electrodoméstico muy chulo, que es esa placa que hay aquí detrás de Novi, el modelo Panorama, que viene con la campana incorporada dentro del propio cristal. Bueno, una cosa muy moderna que quiero explicarte. Y además te he traído 2 alternativas. Hemos cogido el mismo proyecto que ves aquí detrás y le hemos cambiado todos los colores, a ver qué te parece. Y después hemos cogido la misma estancia, la misma pared, y hemos hecho un diseño completamente loco y diferente para darte 2 alternativas más, además de la que estamos viendo. Así que venga, que se vienen muchas cosas muy bonitas y muy divertidas. Arrancamos este programa. En un proyecto que venga el color negro como color principal, hay varias cosas importantes a la hora de afrontarlo. La primera es que siempre que elijas un color negro, sobre todo si es mate, lo he dicho en infinidad de ocasiones, elijas un negro mate anti-huellas, que no se noten las huellas, porque que si no, seremos esclavos de estar limpiando la cocina continuamente. Lo mismo que hemos elegido el negro como color principal de este proyecto, también lo elegimos para los electrodomésticos. Este frigorífico de Bosch que viene como en este metal, en este gunmetal que viene en color de acero, muy bonito. Y en el centro dejamos un pequeño huequecito que va a ir combinado con muchos espacios de la cocina en roble Kairos, con la veta en vertical hacia abajo. Para el interior de los módulos nos hemos quedado con el color grafeno, un color oscurito que simula el negro y que sigue con la misma sintonía de los muebles en la parte de fuera. Y el tirador, los pocos que hay, porque la mayoría va sirviendo durante todo el programa, que se abren con pulsador, hemos elegido una gola. La gola en color negro también, viene todo en sintonía. Y para romper un poco la zona del fregadero, nos hemos quedado con un fregadero en metal y un grifo que combina también el gunmetal con el negro. Y es que seguimos utilizando la madera no solo en esta zona, sino que en una de las zonas principales, que es el desayunador, que dentro de un momento te hablaré de todas las medidas, pero ahora simplemente quiero que te quedes con la esencia de colores. Esta pieza, cuando cierra, se ve completamente en negro, en el mismo negro mate, pero cuando la abres, descubres toda esta zona en roble. Y a mí me gusta mucho, sobre todo de este tipo de módulos escamoteables, la iluminación. Tener aquí el perfil de iluminación con todos los estantes retroiluminados, creo que le da un golpe muy bonito. Y rompe mucho toda esta pared, porque a venir una pieza completa, también podemos combinar en madera las 3 gavetas que hay en la parte de abajo. Zona de arriba, zona de desayunador y por último este mesado, que viene en el mismo acabado. 3 puntos de madera que combinan perfectamente, pero todavía queda el último. Y me refiero al módulo abierto que hemos dejado aquí en la parte de atrás. Así que es un proyecto en el que el color negro predomina, pero le hemos dado 4 golpes en madera, módulo abierto, el mesado, los módulos altos y el escamoteable, que hacen que coja una esencia mucho más hogareña. Este es el proyecto que han elegido nuestros clientes. A mí me encanta, pero ahora te quiero enseñar una alternativa y a ver con cuál te quedas tú. ¿Y qué pasa si no eres amante 100% de las cocinas en color negro? Te gusta verlas, pero no te atreverías a colocarla en tu casa porque crees que puede que no tengas tanta luz como obtiene esta vivienda. Es normal, yo te entiendo perfectamente, por eso hemos preparado, respetando el mismo diseño, hemos cambiado los acabados de esta cocina. Si te estás dando cuenta, el color principal que teníamos en el proyecto que han elegido nuestros clientes, el color negro, lo hemos modificado por un beige arena, un tono muy suavito y muy bonito. La madera la hemos subido un poco más de acabado de color, nos hemos ido a un laricio fumé, que es una madera mucho más pronunciada. Si te fijas, justo allí debajo del fregadero y por el lavavajillas, verás que hemos dejado el gola en color negro. Y para la encimera hemos elegido un Decton Alvarium, que es muy bonito, también hace así como un acabado que parece como si fueran los estucos que se dan en la pared. Hemos modificado la madera en el desayunador, en el mesado y en los muebles altos, y hemos respetado también el costado que hay en la parte de atrás y el módulo
abierto. Ahí dándole este pequeño matiz, conseguimos que esta cocina que estamos viendo ahora, que es así como más oscura, subirla de color y en el mismo diseño tener otros acabados diferentes. Y ahora viene la gran pregunta. Y yo digo, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál elegirías para tu casa? ¿La que estamos viendo en color negro o esta en color arena? Estoy súper atento a lo que me escribes en comentarios. ¿Sabes que hace 13 años que empecé con el canal de YouTube? Era un niño, ¿eh? Mira, estaba mirando, dentro de poco cambiamos al 2025, pero estaba mirando 2024. ¿Tú te puedes creer que solamente el 32,8% de los cocinólogos y las cocinólogas que nos ven están suscritos al canal cuando es gratis y no se pierden ni una novedad en el mundo de las cocinas? Subimos vídeo todas las semanas, 2 vídeos, suscríbete y así nos echas una mano, por favor. Quiero hablarte de lo que es la distribución en este proyecto de cocina. Y dentro de todos los datos, yo creo que el dato más importante siempre es saber cuáles son las medidas generales del espacio que ocupa la cocina. Tenemos 3,90 metros en esta dirección y tenemos 2,62 metros desde la parte de atrás hasta donde termina la península y una altura de 2,40 metros. Y luego vas a entender por qué te digo la altura, porque te hablaré del cierre al techo. Pero mira, hay una cosa súper importante cuando haces un proyecto con una isla, con una península, con toda la zona de agua. Así es cuando estás en construcción, como aquí, que estamos en una vivienda que está rehabilitada por completo, prácticamente es como una nueva construcción, tienes que tener muy claro dónde van todas las tomas de agua. Aquí vamos a ver una placa con extractor, que además lleva salida al exterior. Tiene que quedar todo súper marcado. Y esto es lo que te ofrecemos en el proyecto online y en el videoproyecto. 2 modalidades que puedes elegir la que quieras, lo tienes en la página web, abajo en la descripción tienes el enlace, te hacemos el proyecto de tu cocina, te enviamos los planos, las tomas, dónde va el agua, el enchufe, absolutamente todo para que vayas así a tu reformista o a tu cocinista, le entregues nuestro dossier y tengas una cocina con la impronta y con la marca CJR. Pero dicho esto, vamos a entrar en profundidad porque creo que hay muchas medidas que hay que cumplir para que esto salga bien. Y la primera es la del escamoteable. Porque es un mueble que es grande, que ocupa espacio en la cocina, pero que es súper versátil. ¿Y a qué me refiero? Mira, lo hemos visto durante todo el programa con la luz dada y las puertas abiertas. Pero este módulo viene así. Ahí, hijo, hazme caso. 2 puertas enormes de 60 centímetros. ¿Cuánto mide? 120 centímetros, 2,20 metros de alto. Y así es en su posición cuando está cerrado. Simplemente apoyas el pulsador, te abre la puerta un poco, una para adentro, otra para adentro y aquí tienes la iluminación. Se queda en un espacio interior de uso de 105 centímetros con el perfil de iluminación que nos da luz justo aquí. 2 tomas de corriente y una toma de corriente al otro lado. Y lo que siempre digo, en los desayunadores, cuando coloques el primer estante, déjalo un poco alto, en este caso mide 50 centímetros para que una tostadora, un robot de cocina, una cafetera tengan espacio en el interior. Por la parte de abajo nos quedan 3 gavetas, como en un módulo que sea igual o similar al de debajo de la placa. 32 centímetros, buen espacio de almacenaje, 32 centímetros, buen espacio de almacenaje y casi 20 centímetros, buen espacio de almacenaje. Mira, fíjate, una taza convencional de las que utilizamos todos los días, entra y todavía sobran prácticamente 3 dedos. Si no ponemos el cajón de arriba con divisiones y lo dejamos abierto, podemos utilizarlo como queramos. Pero hay una zona que seguimos también dándole vueltas, ¿no? Y es la zona del agua, la zona del fregadero. Aquí hemos hecho una mini representación de una cocina a puente. 57 centímetros hasta la parte superior, 54 de los módulos y 30 en la parte superior. ¿Te acuerdas que te decía que medía 2,40 metros? Es que hemos colocado un remate en color negro. Nosotros ya sabes que solemos cerrar siempre en pladur, pero al ser en negro hemos colocado ese remate de casi 8 centímetros en la parte superior. Dejando la iluminación aquí en el fregadero, creamos esta pequeña cápsula para la zona de agua que creo que es muy cómoda. Y es que no necesitábamos mucha zona en el fregadero porque teníamos justo la isla aquí detrás, así que simplemente con un módulo de 60 y el lavavajillas teníamos el espacio perfecto. Sin embargo, llegamos aquí, ¿le he llamado isla? Probablemente. Península, porque conecta en uno de los lados. Aquí tenemos una gaveta de 105, que te la enseño después cuando te enseñe la campana para que veas cómo es en el interior, y otra gaveta de 70, que con el costado casi tenemos 1,80 metros. 1 metro de profundidad con 2 módulos de 60 y el abierto
Y adherido justo a continuación tenemos este mesado utilizando el mismo color madera, el mismo roble, que mide 1,20 m por 1 metro de profundidad. Una zona perfecta para que puedan comer aquí los 4 miembros de la familia a diario. Este es el proyecto que eligieron nuestros clientes. Pero ahora déjame que mi equipo y yo recojamos estas medidas y empecemos desde cero, que quiero presentarte otra alternativa. Y digo yo, ¿qué ocurriría si con este mismo espacio borramos todo y empezamos otra vez desde cero? Bueno, pues vamos a soñar, porque este proyecto lo hacemos nosotros porque nos gusta. Quiero que te fijes en este cambio de diseño, en el que hemos prescindido completamente del escamoteable que teníamos de 120 centímetros, colocando la torre de Hornimicro en uno de los lados y dejándole también una puerta escamoteable. Toda la zona de arriba hemos hecho como el puente, pero con los módulos plegables, espacio hasta arriba, y hemos terminado con el frigorífico. Cambiamos por debajo toda la línea de gavetas y yo creo que el cambio más grande, el cambio realmente circunstancial, es el de la península con el mesado que tenemos en el proyecto que estamos viendo, cambiarlo por esta isla ovalada. Ya hace más de un año que grabé con mi buen amigo John Te Lo Busca un proyecto en el que empezó a utilizar estas formas redondas y entre más las veo, de verdad, más me gusta. Quédate y analiza conmigo cómo es la isla. Tiene vuelo por ambos lados, en redondo, y tiene vuelo por detrás. Y da esa imagen cuando la ves a la entrada de la casa de ovalado, que a mí particularmente me encanta. Pero sé que hay que ser atrevido para esto, así que una vez más necesito saber con cuál te quedas, el proyecto que estamos viendo o apostarías por una isla ovalada. Estoy súper atento a todo lo que me escribes. En este momento del programa lo que me gustaría es comentarte estos electrodomésticos que me llaman la atención. Y el primero es esta placa con extractor incorporado de Novy, el modelo Panorama, 88 centímetros de ancho, 52 centímetros de profundo. ¿Y esto es mucho o es poco? Pues te lo explico. Pero de momento la voy a encender para que la veas y le voy a pedir que se levante, que arranque hacia arriba como si fuera a iniciar la cocción. 52 centímetros es lo mismo que mide una placa de inducción convencional. Pero nuestros amigos de Novy, ¿qué han pensado? Mira, ok, ¿por qué no colocamos una campana de casi 80 centímetros, 4 fuegos de 24 por 20 centímetros, que además se pueden unir de 2 en 2 para hacer una pieza más grande por si no me entra, y así en el mismo espacio tengo la placa y tengo la campana? Muchas veces me preguntáis, ¿pero este tipo de electrodomésticos se limpian bien? Fíjate qué sencillo. Tiro para atrás del cristal, lo sacaría y estos filtros son los que se lavan. Y en la parte superior esta pieza también sale perfectamente para que esté siempre limpita, limpita. Yo lo voy a volver a dejar en su sitio, aquí. Y ahora estoy seguro de que estás pensando, vale, todo esto va aquí y abajo, ¿cómo va abajo? Bueno, pues mira, me aprovecho que tengo 2 gavetas para explicártelo. 55 centímetros, la medida normal de nuestras gavetas. ¿Pero qué hemos colocado aquí debajo? Hemos colocado una gaveta de 40 centímetros, porque lo único que necesitamos es un poco de espacio detrás para la columna de cristal que has visto que sube y baja en los motores. Pero aún así nos quedan 40 centímetros. ¿Es mucho o es poco? Pues mira, 1, 2, 3, 4 sartenes, y yo creo que un par más entrarían, más todas las tapas y todas las ollas. Y por arriba, pues seguimos igual, hacia arriba, con una zona de gavetas para poder colocar aquí todos los platos, ollas, fuente, lo que necesites, y además nos queda un pequeño cubertero. Recuerda que la mayoría de las placas que vienen con cubertero, que vienen con el extractor incorporado, no se puede colocar el cubertero porque pega. En este modelo estamos cediendo espacio de profundidad, pero a la vez lo estamos ganando en el puesto de cocción. Igual que con estos 3 electrodomésticos que quiero explicarte. Uno de ellos es el frigorífico, un combi de Bosch con este acero que le llaman gunmetal, que es como un acero negro, pero no llega a ser negro. Y es una pieza que si tienes espacio en la cocina, de verdad, los frigoríficos de ancho 70 centímetros son súper recomendables. Son solo 10 centímetros más en el diseño de tu cocina, pero es un espacio en el interior, vamos, brutal. Lo notas según lo abres. Y luego, otro punto importante, la columna de horno y microondas. Lo hemos hablado muchas veces en otros programas. Hornos de 45, hornos de 60, ¿con cuál me quedo? Bueno, hay diferencia entre ellos, pero en esta columna en la que hemos dejado el horno de 45 centímetros, el microondas empieza a 1,18 m, o sea, un poco menos de 1,20 centímetros, de 120 centímetros, lo cual nos queda en muy buena altura para todos los miembros de la familia. ¿Y cuántas veces me habéis escrito, Dani, queda bien el cristal
Con el mate, bueno, pues como puedes ver, queda perfectamente. Son dos acabados que quedan muy bien. Y la última pieza que creo que tengo que enseñarte, que es muy interesante, son estas tomas de corriente. Tiene dos pulsaciones, ¿eh? Primera, y se queda aquí, te salen dos USB para que puedas conectarte fácilmente. Pero si necesito tomas de corriente, porque como digo muchas veces, cerca de la placa de cocción o en una mesa donde estoy, aquí descubrimos 3 tomas de corriente. Cuando termino, simplemente pulso, lo bajo y lo guardo. Y así siempre tendremos las tomas de corriente cerca de la placa. Una cocina que no parecía, así según la ves de primeras, muy grande, pero como puedes ver, tiene 1000 secretos, tiene 1000 zonas para que la puedas aprovechar. Que te sirva de referencia para próximo proyecto de tu cocina. Y me encantaría, como siempre, escuchar vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué color utilizarías? ¿Conocías esta placa con extractor de Novy? ¿Te gusta el cristal negro? Todas estas incógnitas que dejamos en el aire en todos los programas, en los comentarios, por favor, escríbemelo, que ya sabes que respondo a todo. Siempre muy atento. Ahora sí, quédate hasta el final para reírte un poco conmigo junto a mí en las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Quiero decirte, hoy quiero que me acompañes a que te explique toda esta... ¿Y qué pasaría si cogiéramos este mismo... Perdón, es que he dicho coger... Y lo congeláramos para compartirlo con vosotros. Pero dices, ostra, pero en mi casa, ¿y si no tengo tanta luz? ¿Y si no soy capaz de hacer esta toma? ¿Qué?